Bueno, entonces creo que ya estamos todos. Entonces, como les decía, cuando nosotros tenemos una medición y pues no cae justamente en el punto en el que está la escala, la rayita de la escala, y pues está entre esos dos valores, pongámosle por acá. Entonces, pues normalmente la medición que yo voy a tomar es esta de acá, ¿sí? La menor. Entonces, es por eso que esta medición es 66.2. Recordemos que igual siempre tenemos que considerar una incertidumbre, ¿verdad? Más menos punto uno. Punto uno es la incertidumbre de de la balanza. Entonces, esto es lo que hacemos. Ya cuando uno ya tiene un poquito más de experiencia con el tratamiento de errores y pues sabe cómo estimarlos un poco mejor, es posible que nosotros hagamos esto, que pues partamos justamente este intervalo a la mitad y digamos, pues hay 6.25 más menos punto 20, bueno, 6.50, sería 6.25 más menos punto 5, punto 0,5, para que me diga que está en, a ver, se lo voy a dejar aquí. Podríamos decir 6.25 más menos 0.05. Podríamos decir esto, pero esto es cuando ya tenemos más experiencia manejando errores. Lo que vamos a hacer es pues dejarlo esto en 6.2 y esta va a ser una medición 6.2 más menos punto 1. Pero es posible hacer otro tipo de estimaciones, ¿verdad? Aquí estaríamos sobreestimando un poquito el error. Estaríamos diciendo que nuestra medición está entre 6.1 y 6.3 y realmente está entre 6.1 y 6.3. Entonces, pues no habría mucho problema en esta parte. Pues así es como nosotros iríamos haciendo pues estas mediciones, ¿verdad? Las mediciones de masa. Ahora vamos a pasar con las mediciones de diámetro. Entonces, a ver, vamos a hacer 5 mediciones de masa. Yo les puse 3. La primera era 66.3, la segunda 66.3, la tercera 66.2 y pues le faltaría hacer otras dos más. Ahora vamos a medir diámetro. Sí, vamos a medir diámetro. Entonces, vamos a ver cómo nos sale nuestra primera medición. Este, 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 este vernier es diferente al que acabamos de ver en la diapositiva anterior. ¿Por qué? Porque este ya no es un vernier normal, analógico, de esos bonitos que son sumamente caros. Ese ya no es, ¿verdad? Este ya es uno digital, es mucho más fácil de leer, pero un problema que tiene esto, pues, es que, hay veces que, pues, sí arruina la parte de la programación o algo del circuito que está ahí, pues queda prácticamente inservible. Igual se puede quitar y buscar la forma en la que podemos adaptar esto, pero pues igual siempre tenemos nuestras diferencias, ¿verdad? No, el otro es más duradero, pero este es mucho más fácil de usar y de leer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos en este vernier digital? Pues nosotros aquí tenemos este, que es un botoncito que nos sirve para encender y apagar. Tenemos este botoncito de acá que a mí lo que me permite calibrar. ¿Y cómo nosotros calibramos un vernier? Cuando está completamente cerrado, justo ahí fijamos el cero. Si, por ejemplo, yo lo tengo abierto, así como está, y yo fijo el cero, entonces a partir de ahí me va a fijar el cero. Y si yo hago una medición menor, pues me va a salir negativa o incluso me puede salir cero dependiendo cómo esté configurado el vernier. Y si hago una medición un poco más grande, pues me saldría un poco más chiquita de lo que debería de salirme, ¿verdad? Porque fijé el cero aquí, entonces, si abro un poco más el vernier, pues sería un poquito más y no la medida correcta. Entonces, bien importante calibrarlo. Cuando está completamente cerrado, se da en cero. Otra cosa que quiero que se fijen es en esta cosita de acá, este pulsador, lo que me permite a mí es hacer el intercambio entre medidas de pulgadas a milímetros. Entonces, ahorita, como está, es en milímetros, no en pulgadas. Entonces, la medición que vamos a tomar aquí es en milímetros, ¿sí? Entonces, lo que me dice aquí es que son 24.48 milímetros. Ah, otra cosa que se me olvidó decirles
es que este de acá me permite fijar la medición, ¿verdad? Me permite fijarla. Entonces, aprieto ahí, me fija mi medición y este lo que me permite es cambiar las unidades. Entonces, para esta primera medición, yo tengo un diámetro de 24.48 milímetros. Pero yo lo que quiero obtener es densidad, ¿verdad? Densidad. Y la densidad la podemos medir en kilogramo por metro cúbico o en gramo por centímetro cúbico. Entonces, vamos a convertir estos milímetros a centímetros. ¿Y cómo los convertimos? Los dividimos por 10. Entonces, sería 2.448 mi medición en lugar de los 24.48. Y pues aquí ya no serían milímetros, sino que serían centímetros. Entonces, esta sería la medición que ustedes van a reportar, 2.448. Entonces, pues vamos a seguir. Y vamos a anotar la segunda medición. Entonces, vamos a ver si la podemos parar en la última que quedó. Creo que la última que quedó fue 57, ¿verdad? 61, 57. La podemos dejar en 61, no pasa nada, porque pues no me especifica mucho. Esta fue la que más se quedó estabilizada. Entonces la podemos dejar en 61 o en 57. Esta va a ser 2.461. Aquí me dice 24.61, pero este es en milímetros y yo la quiero en centímetros. Entonces, 2.461. Esta sería mi medición 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué me dio diferente? Si yo lo hubiese medido con una regla, realmente yo hubiese tenido justamente este caso, ¿verdad? Si yo lo hubiese medido con una regla, este punto de acá hubiese sido 2.4 centímetros y aquí pues hubiese sido 2.5 centímetros, ¿verdad? 2.5 centímetros. Entonces, justamente el diámetro hubiese estado entre esos dos puntos, ¿verdad? Esto es lo que me permite hacer el pie de raíz, tener un poquito más de certeza, un poquito más de precisión. ¿Por qué varió tanto estas dos mediciones? Una razón, pues podría ser que pues no es uniforme, ¿verdad? Si ustedes se fijan, el cilindro está como un poco achatadito, puede ser que pues es bastante larguito, la altura es bastante larga, entonces puede ser que haya alguna abolladura incluso allí, entonces puede ser que sea propio del mismo cilindro o también puede ser que pues haya algún problemita aquí en la parte de la configuración. Lo más probable es que sea pues la forma del cilindro, ¿verdad? Está un poquito chatadito, no es completamente uniforme, entonces por eso tenemos pues ciertas variaciones. E igual esto también influye en el cálculo del volumen, pero es pues muy chiquitito, ¿verdad? Entonces así es como nosotros iríamos haciendo las mediciones de diámetro, bastante sencillas. Lo único que tenemos que considerar es convertir las unidades, ¿verdad? Aquí me las den en milímetros y yo las tengo que convertir a centímetros. Y pues vamos a hacer pues 5 mediciones de pues diámetro y pues también vamos a hacer 5 mediciones también de altura, ¿sí? Entonces en eso pues prácticamente consiste. Y van a hacer exactamente estas mismas mediciones para el otro cilindro. Recordemos que tenemos dos, uno doradito y otro plateadito. Entonces ahí los tenemos. ¿Cómo van a presentar los resultados? Pues hicimos 3 mediciones, masa, altura, diámetro. Hicimos estas mismas 3 mediciones, bueno, de hecho hicimos 5 de cada uno, entonces realmente hicimos 15 mediciones. Hicimos para el cilindro 1 y para el cilindro 2. Entonces, ¿cómo ustedes van a presentar los resultados? El valor central. Nosotros, ¿qué caso tenemos y qué hicimos, verdad? ¿Cómo hicimos la medición? Hicimos una medición, bueno, hicimos mediciones directas, pero con repeticiones, ¿verdad? Hicimos 5 mediciones de masa. Entonces sería una medición, bueno, serían 5 mediciones directas, entonces repeticiones. Para sacar el valor central sería el promedio, ¿sí? Aquí no les aparece la parte de incertidumbre absoluta, pues porque pues, para sacar la incertidumbre absoluta ustedes tienen que considerar la incertidumbre instrumental y sacar la desviación estándar, pero pues igual aquí esto pues les ayuda, ¿verdad? La incertidumbre instrumental es la incertidumbre del instrumento. Habíamos dicho
que la incertidumbre de la balanza pues era de 0.1 gramos. ¿Por qué? Porque me permite, a mí la balanza me permite medir de 0.1 gramos en 0.1 gramos. La del cilindro, ¿recuerdan cuánto era la incertidumbre del pie de rey? Era de 0.01 milímetros. Me permite medir de 0.01 milímetros a 0.01 milímetros, pero a mí me la piden aquí en centímetros, entonces sería 0.01 centímetros y la altura y el diámetro lo medimos con el mismo instrumento y pues tiene la misma incertidumbre instrumental. Entonces aquí sería 0.01 centímetros. Listo. Entonces esos serían los datos del experimento y pues serían estos equivalentes. Acá lo único que tendrían que sacar es el valor central. Pero esto no es lo único que yo necesito. Yo necesito calcular la densidad, ¿para qué? Para identificar mi sustancia. Ese es el objetivo primordial. Entonces, densidad más entre volumen. Nosotros no medimos volumen. Entonces, lo vamos a reescribir. Tenemos un cilindro y el volumen del cilindro es área de la base, volumen, área base, área base por altura, ¿cierto? Altura. Entonces, el área de la base, este es un círculo, ¿verdad? Entonces, pi por radio al cuadrado. No medimos radio, medimos diámetro. El radio es la mitad del diámetro, entonces sería diámetro entre 2 al cuadrado. Entonces, diámetro entre 2, diámetro al cuadrado entre pues 4. Por eso está este 4 aquí. Entonces, ya reescribiéndolo con la fórmula del volumen del cilindro, pues aquí ya obtenemos nuestro dato para la densidad. Entonces, lo único que ustedes van a hacer es pues ingresar el valor central de la masa del cilindro, el valor central de pues el diámetro del cilindro y el valor central de la altura del cilindro para obtener el valor central de la densidad. Para obtener la incertidumbre, pues ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Pues propagarlo, ¿verdad? Aquí tenemos un caso de una medición indirecta, la densidad es una medición indirecta y pues y este es el caso de multiplicidad, ¿verdad? Si se acuerdan de lo que vimos en el primer laboratorio. Entonces, aquí sería simplemente la incertidumbre relativa de la densidad es igual a la suma de la incertidumbre relativa de la masa más 2 veces la incertidumbre relativa del diámetro más la incertidumbre relativa de la altura. Por esto, pues no se preocupen mucho porque igual van a tener, pues cómo se hacen los cálculos, pues paso a paso en su guía, ¿verdad? En sus lineamientos, para que lo tomen en cuenta. Entonces, luego seguimos. Si ustedes quieren ampliar más en el contenido de las propiedades de las sustancias, no les serviría mucho consultar un libro de física, les sirve más un libro de química, ¿verdad? Porque nosotros identificamos las sustancias más que todo por cómo están compuestos químicamente. Bueno, cuál es su estructura química. Entonces, los identificamos, sí, con propiedades físicas, pero pues nos ayudan más los conceptos de química, un tanto contradictorios. Entonces, ¿alguien tiene alguna consulta con la teoría? No. Entonces vamos a pasar a la parte de la guía y pues cómo ustedes van a presentar el informe, ¿verdad? Entonces, este informe se va a presentar de forma grupal. Al final, pues vamos a pasar lista y vamos a formar los grupos. Entonces, este se va a hacer de forma grupal. Aquí, pues, el informe ustedes lo pueden hacer manuscrito. Bueno, realmente no me gustaría que lo hicieran manuscrito porque pues a veces hacen una letra ilegible y qué pereza, ¿verdad? Entonces, preferiblemente que sea a computadora, ¿verdad? Digital. ¿Ustedes ya tienen cuáles son cómo tiene que ser el formato para hacerlo digital? Aquí está. El formato para el informe digital es el de políticas de FS 100. Ustedes lo leen y pues si tienen alguna duda con esta parte, igual pues me pueden consultar. Eh, Eso sería con el formato. ¿Qué tiene que contener? Pues tiene que contener esto de acá. Tiene que contener introducción, objetivos, marco teórico, procedimiento, todo lo que está ahí. Y ahí pues les aparece el porcentaje que va a tener. ¿Ah? Y también les dice cómo tienen que hacer cada una de las partes. Entonces, por ejemplo, aquí les aparece el primer párrafo, pues, qué es lo que ustedes tienen que poner. Realmente a mí no me interesa tanto que ustedes lo tengan aquí, en primer párrafo, segundo párrafo, tercer párrafo. ¿Qué es lo que tiene que tener una introducción? Una introducción tiene que
explicarle a alguien que no está haciendo su informe, a alguien que no sabe nada de su informe, qué es lo que hay ahí, cuál es el tema. Entonces ustedes tienen que presentar el tema, qué es, para qué es importante y en qué consiste su experimento. Y ahí tienen que pues decirle más que todo cuál es el objetivo principal, ¿verdad? Y por ejemplo, nosotros, bueno, las propiedades de las sustancias son características que nos permiten tal cosa, y esto es muy importante porque pues tal cosa, y pues nuestro experimento consiste en esto y esto, pues algo así. Esto, una introducción es decirle al lector de qué trata su informe, ¿verdad? No es un resumen de que, tiene una introducción, tiene tantos cálculos, no, eso a mí no me interesa. Lo que me interesa es en qué consiste. Se pueden guiar de esta parte de acá, pero si es un párrafo y tiene lo suficiente, pues para mí no hay mucho problema. La parte de los objetivos, aquí les dice no copie textualmente los de la guía. Entonces vamos a leer los de la guía. ¿Realizar mediciones es un objetivo del informe? No, ustedes en el informe no hacen mediciones, ustedes hacen mediciones en la práctica, no en el informe. Medir indirectamente, pues tampoco. Este no es un objetivo del informe. Identificar el material del que está hecho el material, sí. Ese sí es un objetivo tanto de la práctica como del informe. Entonces, este lo pueden copiar tal cual y pues tendrían que, pues, copiar, redactar otros dos. ¿En qué, cómo se redactan los objetivos? Pues ustedes lo redactan pues, con un verbo así normal, como están. Realizar, medir, los verbos como tal que terminan en ar, ir. Correr, saltar, brincar, esos no serían unos objetivos viables para un informe de laboratorio, pero pues prácticamente es eso, medir, cuantificar, cualificar, cosas así, ¿verdad? Entonces, este es un objetivo que pues puede ir en su informe, no hay problema que lo copien y redactarían dos más. Ahora, la parte de marco teórico. Marco teórico, pues aquí ustedes lo que tienen que redactar es un texto. Si ustedes se vienen acá, aquí les aparecen unas preguntas y pues les aparece qué es propiedad y todo esto. No, no hagan un cuestionario. Un marco teórico no es un cuestionario. Ustedes lo que tienen que hacer es redactar un escrito, ¿sí? Un escrito que contenga las respuestas de estas preguntas. Propiedad es tal y tal cosa, las propiedades que se asocian a los objetos son estas, cuál es la diferencia entre objetos y sustancias. Para la práctica nosotros necesitamos una propiedad específica y vamos a utilizar la densidad y se define como tal, la fórmula es tal, o sea, estructurado. Otra cosa es que ustedes también tienen que redactarlo. No se vale que ustedes vengan aquí y coloquen en Google propiedad, ¿sí? O que pongan densidad y que solo copien y peguen. Yo no le veo pues trabajo a que solo copien y peguen, ¿verdad? Eso para mí no tiene valor, porque a veces ni siquiera leen. Hay veces que uno le ponen esta definición, propiedad es un poder directo e inmediato sobre una cosa y no tiene nada que ver, y lo ponen tal cual. Hay unos que pues sí se toman la molestia de buscar propiedad física y pues vienen y dicen, esto es lo que voy a copiar, copy y lo ponen, paste. No, eso se considera plagio, ¿sí? El plagio es penalizada con el, esta sección como cero, ¿verdad? Si ustedes copian y pegan tal cual, eso es plagio. En caso de que ustedes quieran copiar tal cual una definición, ustedes lo pueden hacer, pero tienen que dar créditos al autor. Según tal autor o según tal referencia, propiedad es definida como. Entonces, siguen, ¿verdad? Entonces, si ustedes no pueden escribir con sus propias palabras una definición, entonces pongan de qué fuente lo sacaron, ¿verdad? O hagan una citación, ¿verdad? Eso es una cita en formato APA. Ustedes ya saben cómo hacerlas, desde el colegio pues nos vienen enseñando formato APA, entonces por eso no hay mucho problema. Entonces, en eso va a consistir esta parte de acá, ¿verdad? En que ustedes lo redacten, que ustedes lean, y pues es bastante sencillo de hacer esta parte. Em, Ahora esta otra parte de acá, procedimiento experimental. El procedimiento experimental no se vale que ustedes copien este de acá, no se vale.
¿En qué consistió la práctica? Pues lo que hicimos fue mediciones de masa, volumen y, bueno, de masa, longitud, bueno, de diámetro y altura. Entonces simplemente es que pongan, medimos tal cosa con tal instrumento, como se usó y ya, ¿sí? Bastante corto, bastante específico. Y pues en eso va a consistir, ¿verdad? Que ustedes detallen los instrumentos que utilizaron y pues qué cosas tenían que considerar a la hora de manipularlos y pues los pasos, ¿verdad? Medición de masa, tantas veces las hicimos y ya, ¿verdad? Bastante corto. No copien el de la guía. Otra cosa es que el procedimiento experimental en un informe se escribe en pasado, son actividades que realizamos. Hicimos, medimos o pues de forma impersonal. Se midió, se calculó, se calibró, ¿sí? Entonces, en esta parte de acá. Luego la tabla de datos experimentales, pues simplemente es de llenarlos, se tendrían que llenar dos tablas, pues fueron dos cilindros, y pues aquí es de poner las incertidumbres de estos, ¿verdad? Esto que me dice es incertidumbre de la masa. La incertidumbre de la masa es la incertidumbre, bueno, la incertidumbre instrumental de la masa es la incertidumbre de la balanza. Entonces es 0.1, incertidumbre instrumental de la medición del diámetro. Este es la incertidumbre del pie de rey, al igual que la de la altura. Y ese ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuál es? La parte de tratamiento de datos experimentales, la medición fue una medición directa con 5 repeticiones, entonces n es igual a 5. Aquí n es igual a 5, n igual a 5. Entonces, simplemente es de que calculen el promedio, la desviación estándar de la media, que calculen el error absoluto y aquí que presenten los resultados. Esto es prácticamente como que pongan a práctica lo que aprendimos en la primera práctica. Y ya después, pues, calcular la densidad. Esta es una medición indirecta y aquí si nos fijamos, aquí estamos propagando errores, ¿verdad? La incertidumbre relativa de ρ, que sería delta ρ sobre ρ, es igual a la suma de las incertidumbres relativas de las mediciones. Incertidumbre relativa de la masa, incertidumbre relativa de la altura y 2 veces la incertidumbre relativa del diámetro. ¿Por qué 2 veces? Porque la potencia es 2, ¿verdad? Aquí la presentación de los resultados no es en kilogramos por metro cúbico, es en gramos por centímetro cúbico. Vamos a medir más en gramos, vamos a medir altura y diámetro en gramos, centímetros, perdón, entonces sería gramos por centímetro cúbico. Entonces, ahí ya con eso ya lo tenemos. Van a hacer los mismos cálculos pues para el segundo. Y esta parte de los valores centrales y errores, pues esto técnicamente debería de ir en análisis de resultados, entonces o lo dejan aquí en la parte de cálculos, de tratamiento de datos experimentales, o lo pasan a análisis de resultados, ¿sí? No hay problema, en donde lo quieran poner. Es mejor que esté en análisis de resultados. ¿Y qué es lo que van a hacer en análisis de resultados? En análisis de resultados ustedes me van a decir qué significa esto, qué significa este valor de acá. ¿Qué significa el porcentaje de incertidumbre relativa? ¿Qué significa esto? ¿Qué me dice a mí del experimento? ¿Es preciso? ¿Tiene buena precisión? ¿Tiene buena exactitud? O sea, me digan qué, ¿verdad? Recordemos que pues tiene que ser una precisión arriba del 95%, eso significa una incertidumbre relativa más abajo del 5%, ¿verdad? Para que nosotros pues tengamos aquí. Ahora pues en la parte de las conclusiones, pues también ustedes van a contestar aquí el cuestionario de la guía de laboratorio, que es justamente el que aparece al final, ¿verdad? El cuestionario. El cuestionario sí es cuestionario y este sí tienen que dejar las preguntas, ¿verdad? Y ya en la parte de las conclusiones, aquí les aparece preguntas. Las conclusiones no son cuestionarios. Por favor, no vayan a hacer eso de poner las preguntas. A esto de redactar mínimo 3 conclusiones, pues no es tan relevante, ¿verdad? Pueden hacer solo una, pero sí tiene que estar completa. ¿Cómo se hace una conclusión? ¿El objetivo principal se cumplió? Sí, no. Si sí se cumplió, pues ¿cómo fue que se cumplió? ¿Qué resultado me dice a mí que verdaderamente se cumplió? Ustedes tienen que hacer uso pues del porcentaje de error, la precisión, bueno, porcentaje de error, el porcentaje de incertidumbre relativa y también tienen que utilizar la parte de discrepancia, ¿verdad? O sea, para decirme a mí si realmente se cumplió o no. Y pues eso, ¿verdad? Si sí se cumplió. Y si no se cumplió, pues a qué se debió, cuál era
qué otro, qué era cuál era el resultado esperado y pues qué pudo haber salido mal en caso que pues no haya salido pues como se esperaba. Igual aquí ustedes tienen unas preguntas y ustedes tienen que redactar un escrito, pueden hacer 3 conclusiones, pueden hacer solo una, que responda a todo esto, ¿verdad? Sí, y listo. ¿Alguien tiene alguna consulta con esta parte? Hola. Una pregunta. ¿Cómo se llama? Esta guía usted la va a subir, Lee. Ya está en el campus. Ya. Sí, Ok. está Sí, solo era esta, para. sí, está esta guía y está este documento de acá, que son los lineamientos, para que ustedes lo Ok. lean. Ok. Muchas gracias. Igual también va a estar disponible la repetición. Van a estar disponibles 2 formas de repetición. Va a estar la repetición normal que está en el archivo de Drive, de OneDrive, y va a estar en YouTube. En YouTube solo voy a subir una presentación, creo que voy a subir esta porque me parece que estuvo bastante completa. Entonces va a ser esta la que voy a subir a YouTube. Entonces, pero a YouTube la subo hasta el fin de semana. Entonces aquí ustedes pueden ver toda esta parte. Vamos a ver, aquí están por carpetas. Esta es la sección de las 11 del martes. Si se fijan, ya está disponible esa repetición. Entonces aquí pues solamente es que le den clic acá en el archivo .mp4 y ya ustedes pueden ver la repetición. Una cosa es que en OneDrive pues no se puede poner un poco más de velocidad o si adelantamos como que se queda como pegado. Entonces pues eh, igual lo voy a subir a YouTube, pero sería hasta el fin de semana. Entonces aquí estaría la de ustedes. Pues de ustedes solo está la número 1. Para el laboratorio número 1, pues igual yo subí la repetición que subí fue la del viernes, aquí, la de la sección del viernes, y pues aquí está, ¿verdad? Igual, para que ustedes tengan las 2 opciones, para que ustedes puedan repasar en caso que se les haya perdido algo. Y pues otra cosa que les tengo que decir es la prueba. La prueba. Esta va a cerrar, bueno, va a ser el sábado. ¿Cómo vamos a hacer las pruebas? La prueba de la práctica 1 se hace en la semana de la práctica 2, el día sábado. La prueba de la práctica 2 se hace en la semana de la práctica 3, el día sábado. Entonces, la práctica 1 la tuvimos el 3, entonces la prueba la vamos a tener el 12. Esta prueba es unificada, van a tener 3 horas para hacerla, van a tener de 11 hasta las 2 de la tarde para hacerla. Pero la prueba solo va a durar 30 minutos. Entonces ustedes la pueden iniciar a las 11, la pueden iniciar a las 11:30, a las 12. Tengan cuidado de pues enviarla, bueno, de empezarla antes de la 1:30. ¿Por qué? Porque si la empiezan, por ejemplo, a la 1:50, entonces ustedes solamente tendrían 10 minutos para hacer la prueba, ¿verdad? Porque termina justamente a las 2. Licenciada Catherine, ahí dice de 11 a 1, las 13 es a la 1. Sí, lo voy a cambiar. Ah, entendido. Listo, van a tener 3 horas, de 11 a 1, de 11 a 12, 12 a 1 y de 1 a 2. ¿Qué otra cosa? Pues nada, ¿verdad? Solamente tengan cuidado con eso. Entonces, listo. Ahora sí vamos a pasar a la lista. Entonces, Siempre va a estar subiendo los PDF y todo, ¿verdad? Las presentaciones, ya está todo subido. ¿verdad? Lo que nos dio hoy ya está en el campus, Sí, aquí lo de ven. las diapositivas. Las Perfecto, diapositivas no, perfecto. en general no las subo, porque no están completamente, no están completas, pues, y les falta la explicación. Entonces, si quieren repasar lo de las diapositivas, tendrían que ver la repetición. Entonces, aquí Ok, están ok. los videos todos.
mm,